Quien canta su mal espanta. Hay un momento en que Maduro pasa de insultar brutalmente a cantar el Don't worry, be happy. Y lo que pasa en esos segundos revela el miedo más profundo que puede tener alguien en el poder. Hoy analizamos el discurso de Nicolás Maduro justo después de que el Comité Nobel le pidiera públicamente que renuncie mientras Estados Unidos tiene 15.000 soldados en el Caribe y Trump le dice tus días están contados. No vamos a hablar de política, vamos a observar qué pasa psicológicamente en sus cabecitas y cuando alguien siente que está sobre todo perdiendo todo, absolutamente todo el control. Así que vamos a ver los mecanismos de defensa que activa cuando tiene miedo, porque Maduro tiene mucho miedo y las necesidades desesperadas que oculta, la herida que se le reactiva constantemente y sí también el terror absoluto que hay detrás de cada insulto que dice y de esa canción que canta. Esto es lo mismo que pasa quizá en tu vida cuando sientes que pierdes el control, porque atacas, minimizas, niegas la realidad, haces el ver quizá que no pasa nada cuando tienes mucho miedo. Los patrones son prácticamente los mismos. Si quieres aprender a detectar cuando alguien opera desde el pánico disfrazado de fortaleza, quédate hasta el final. Vamos por el primer fragmento. Las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo rechazando que se llenara de sangre y guerra el premio Nobel contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazifascista criminal de la Sayona. Fíjate en este momento porque dice, esto lo dice justo después de que el Comité Nobel le pidiera públicamente que renuncie, públicamente en la ceremonia del Nobel delante de todo el mundo. Lo primero que hace es la deshumanización extrema. Nazifascista criminal de la Sayona. No es un insulto, sino que es eliminar la humanidad de otra persona, porque cuando deshumanizas, justificas prácticamente todo. Es el mecanismo que usamos cuando necesitamos convertir al enemigo en un monstruo y de paso no sentir nosotros ninguna culpa. Pero mira, aquí hay algo mucho más profundo que es la proyección masiva, porque habla de llenar de sangre y guerra, mientras tiene más de 2.000 personas detenidas, según organismos internacionales, con denuncias documentadas de torturas y desapariciones forzosas, mientras Estados Unidos tiene 15.000 soldados en sus puertas y atribuye al otro exactamente lo que él representa. ¿Qué necesidad tiene detrás? Mira, la necesidad de control de narrativa. Si yo puedo definir quién es el monstruo, entonces yo soy automáticamente el héroe. Es pensamiento dicotómico, o eres una cosa u otra, o eres víctima o verdugo. No hay escala de grises. Aquí además opera el miedo de fondo, que es el miedo a la humillación pública. El Comité Nobel acaba de decirle al mundo, este hombre debe irse. Eso activa la herida del rechazo y la insignificancia, y más todavía para una persona con tantísimo ego. Toda su identidad se tambalea porque su poder se sostiene en soy el líder legítimo. Si el mundo dice que no lo eres, ¿qué pasa? ¿Qué te queda? Mira, no sé si ves aquí el patrón. Cuando alguien se siente profundamente amenazado en su identidad, deshumaniza y proyecta hacia el otro. Como cuando tú dices, el tóxico eres tú, mientras también tú estás atacando. Que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Not war, just peace. El ridículo, el parásito se fueron en diarrea. Este supernivel de degradación verbal no es casualidad. Es humillación como defensa. Así que es verdad que Maduro no sabe expresarse de una manera mucho más aceptable. El contexto, Milei, Mulino estaban en Oslo apoyando a Corina Machado. Maduro necesita degradarlos porque su presencia allí significa algo brutal para él. Estoy solo. La comunidad internacional está del otro lado y lo interesante es la contradicción cognitiva. Dice not war después de un ataque verbal salvaje. O sea, ¿hola? Su comportamiento contradice su propio mensaje. Eso es disonancia cognitiva. Su cerebro
yo creo que ya no soporta esta contradicción ni ninguna otra, entonces lo que hace es intentar resolverlo minimizando. No es violencia, solo son palabras. ¿Aquí qué creencia está operando? Si los hago pequeños, mi poder permanece intacto. Es una creencia de suma cero. O eres grande o eres insignificante. Y como él siente que está siendo reducido a la mínima expresión, necesita reducir al otro para compensar. Aquí el miedo es el miedo al abandono y el miedo al aislamiento. Cuando los líderes mundiales están en Oslo apoyando a tu oposición, el mensaje es: estás solo, nadie te respalda. Y el aislamiento, para alguien que construyó su identidad en el poder colectivo, es realmente devastador. La necesidad de dominio. No basta con estar en desacuerdo, necesita que el otro sea ridículo, que sea un parásito, reducirlo a la nada, porque si el otro tiene algo de valor, entonces su posición no es absoluta. Este patrón lo usas cuando en una discusión no te basta con tener razón, sino que necesitas que el otro se sienta realmente estúpido. A los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra, les contesto una canción muy famosa. La, 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 la. Don't worry, be happy. Peace and love. Bueno, esto es un momentazo. Es el momento más revelador psicológicamente. Pasa de nazi-fascista criminal al don't worry, be happy. Prácticamente en segundos. Primero hay una disociación emocional brutal. Es cuando desconectas de la intensidad que acabas de generar y pasas a un estado completamente opuesto. Es un interruptor. Rabia, 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 clic. Ahora soy el tipo guay, tranquilo, que canta. Pero bueno, su mal espanta, no sé. Detrás de aquí hay algo muy específico y es el contexto, porque Trump acaba de decirle: tus días están contados. Hay un portaaviones estadounidense, 15.000 efectivos, bombardeos a narcolanchas y amenazas de ataques terrestres. Maduro sabe que Trump lo llamó y le advirtió que se vaya o multiplicarán las acciones militares. Entonces, ¿qué hace? Canta el Don't Worry, Be Happy. Esto es formación reactiva, mostrar lo opuesto a lo que sientes. Siente pánico y muestra tranquilidad. Porque admitir el miedo sería admitir vulnerabilidad. Y hay un refrán que he ido diciendo a lo largo de todo el vídeo que es: quien canta su mal espanta. Y esto lo explica perfectamente. Es exactamente eso. Está literalmente espantando su miedo. Solamente le faltan los chamanes alrededor. Es un mecanismo de autoconsuelo desesperado. Si canto que estoy tranquilo, entonces parece que estoy tranquilo. Y yo me creo que estoy tranquilo. Fíjate luego en esta triangulación. A los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra. No habla al gobierno que lo amenaza. Habla a los buenos americanos. Divide al enemigo. Es una estrategia para no sentirse completamente solo. El miedo central aquí es el miedo a la aniquilación. No solo política, física. Es miedo a terminar como Miami, miedo a perder no solo el poder, sino la libertad, la vida. Y ese es un miedo existencial. La herida que se activa es la herida de la impotencia. Es totalmente impotente Maduro. Cuando alguien necesita constantemente demostrar que está tranquilo, que tiene el control, que no pasa nada, que nada le afecta, es porque en algún momento sintió que no tenía ningún poder. Te están temblando las piernas, Maduro. Y ahora, con el mundo diciéndole que se vaya, esa herida se abre y brota sangre a borbotones. El patrón es: estoy bien, todo está bien, mientras todo se derrumba. Y lo haces cuando niegas un problema gigante con una súper sonrisa. La, 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 la. Yes, peace. Aquí está el cierre perfecto de todo el mecanismo psicológico que acabamos de ver. Se pone a bailar, literalmente baila, mientras tiene un portaaviones estadounidense en su cabeza. Esto es negación de la realidad en su máxima expresión. La negación
es cuando tu psique no puede procesar una amenaza tan sumamente grande y entonces simplemente la borra. Si actuó como si no existiera, no existe. Pero hay algo mucho más profundo y es la euforia defensiva. Es cuando alguien ante una situación de terror absoluto se pone inexplicablemente alegre. Lo vemos en personajes que están a punto de colapsar, se ríen, bailan, hacen chistes. Es el último mecanismo antes de un derrumbe brutal. Fíjate en la frase peace and love, just peace. Aquí aparece la minimización extrema. Reduce toda la complejidad de la situación a paz. Como si decir la palabra bastara para crear la realidad. Es pensamiento mágico. Si digo paz suficientes veces, habrá paz. El patrón de conducta aquí es la evitación total. No puedo enfrentar que el Comité Nobel lo haya rechazado, que Trump lo amenace o que 15.000 soldados estén tan cerca o que el mundo le esté aislando absolutamente. Entonces evita procesarlo, haciendo exactamente lo opuesto. Baila. Y hay un concepto psicológico clave. La incongruencia afectiva. Es cuando tus emociones no coinciden con lo que está pasando. Maduro, estás en una crisis existencial y te pones a bailar. Es como alguien que se ríe en un funeral. No es que sea feliz, es que su sistema nervioso no puede procesar semejante magnitud de todo lo que está pasando a su alrededor. El miedo detrás es el miedo al colapso interno. Si se permite sentir un segundo el terror real, si deja de actuar, si para de negar, todo se va a venir abajo. Entonces mantiene la máscara hasta el último momento. Si no me detengo, si sigo moviéndome, si sigo bailando, no me rompo y los demás piensan que no soy apenas vulnerable. La herida que hay aquí le explota y es la herida de la impotencia absoluta, cuando no puedes controlar nada de lo que está pasando, cuando todas las estructuras de poder que construiste se están empezando a desmoronar como si fueran un castillo de naipes. Lo único que te queda es la negación. Yo estoy bien, todo está bien, paz y amor. Y el plus para el salón. Este patrón lo usas tú cuando estás en medio de una crisis también y le dices a todo el mundo que estás perfectamente con una súper sonrisa, o cuando ignoras un problema gigante porque procesarlo te va a desbordar. Negación, euforia defensiva, incongruencia afectiva. Los mismos mecanismos. Lo trágico es que cuando alguien necesita bailar en medio del caos para no sentir el miedo, es porque el miedo ya le está controlando. Cuando alguien siente que pierde todo el control, hace exactamente esto. Lo que hace es deshumanizar para no sentir culpa y degrada al otro para sostener su propia valía. Y disocia completamente para no colapsar. El miedo a la aniquilación genera ataques muy brutales y la canción al final no es paz, está claro. Es un terror disfrazado. Quien canta, su mal espanta. Los mecanismos son los mismos que usamos cuando sentimos que todo se nos derrumba alrededor. Cuando lo que hacemos es atacar, negar, nos disociamos, cambiamos el escenario, pero el pánico es exactamente el mismo. Si sientes que cuando pierdes el control atacas brutalmente, si minimizas problemas graves con estoy bien, si niegas realidades que te asustan, o si te desconectas emocionalmente cuando la situación te sobrepasa, tienes patrones de miedo operando. El miedo a la aniquilación lo tienes, pero también hay heridas de impotencia, necesidad de controlar o mecanismos de disociar. En mi sesión de análisis identificamos qué te está moviendo realmente y cómo desactivarlo. Si lo necesitas, tienes el link abajo en la descripción.